Hola, bienvenidos a nuestro podcast de español. Hoy vamos a hablar de un tema muy típico en España, el tiempo. ¿Por qué los españoles hablan tanto del tiempo? Aquí vas a aprender frases y expresiones para hablar del tiempo y entender mejor las conversaciones. Si te gusta el podcast, suscríbete y activa la campana para no perderte ningún episodio. ¿Sabes que en España muchas personas empiezan una conversación hablando del tiempo? Es algo muy común aquí. Por ejemplo, cuando entras en una tienda o cuando ves a un vecino en la calle, muchas veces la primera frase es sobre el tiempo. Sí, es verdad. Yo creo que hablar del tiempo es fácil para todos. No necesitas conocer mucho a la otra persona. Solo puedes decir, hace buen día hoy. O qué frío hace esta mañana, y ya puedes empezar a hablar. Exacto, es un tema que no es personal, no tienes que hablar de tu vida o de tus problemas, solo miras por la ventana y puedes decir algo simple como hoy llueve mucho o hace sol, ¿verdad? También es útil cuando no sabes qué decir. Por ejemplo, si estás esperando el autobús y hay otra persona, puedes romper el silencio diciendo algo sobre el tiempo. Así la situación es menos incómoda. Sí, yo hago eso en el ascensor. Si subo con un vecino y no sé qué decir, hablo del tiempo. Digo, parece que va a llover o hoy hace calor, ¿no? Es fácil y natural. Y no solo en el ascensor, en el trabajo también. Cuando llego por la mañana, a veces digo, hoy hace mucho viento, y mis compañeros contestan. Así empezamos el día, hablando un poco. Es una forma de ser amable, ¿no? No es una conversación muy profunda, pero ayuda a tener buen ambiente. Además, si eres nuevo en un lugar, hablar del tiempo es una buena idea para empezar a conocer gente. Sí, y es igual en la cafetería. Cuando pido un café, muchas veces el camarero dice algo como, hoy hace frío, ¿verdad? Es una manera de ser simpático y de empezar a hablar. También es útil para los estudiantes de español. Si no sabes muchas palabras, puedes usar frases sobre el tiempo y participar en las conversaciones. Nadie espera una respuesta muy larga, solo algo simple. A veces, hablar del tiempo ayuda a ver si la otra persona quiere seguir hablando o no. Si solo contesta sí, quizá no quiere conversar mucho, pero si dice más cosas, puedes seguir la charla. Y claro, en España el tiempo cambia mucho. Hay días de sol, de lluvia, de viento. Siempre hay algo que decir. Por eso, es un tema que nunca se termina. Yo creo que por eso los españoles usan tanto el tiempo para empezar a hablar. Es fácil, es común y todos pueden participar. Además, no hay peligro de molestar a nadie. Así es, hablar del tiempo es como abrir una puerta. Después puedes hablar de otras cosas, pero el tiempo es siempre el primer paso. En España, el tiempo es un tema muy común en la vida diaria. Por ejemplo, cuando hace mucho sol en verano, casi todos dicen algo como «¿Qué calor hace hoy?» o «No se puede estar en la calle». Sí, en verano la gente siempre busca sombra o aire acondicionado. En la oficina, mis compañeros dicen, hoy el sol está muy fuerte o no he dormido bien con tanto calor. Es un tema que todos comentan. Cuando llega el otoño, la lluvia aparece en muchas conversaciones. En la calle, alguien puede decir, vaya día, otra vez llueve, o no he traído paraguas, qué mala suerte. Así empieza una charla pequeña y natural. A mí me gusta cuando sale el sol después de días de lluvia. Entonces la gente dice, por fin sale el sol, o hoy el día está bonito. Todos parecen más contentos cuando hay sol. En invierno, el frío es el protagonista. Por la mañana, en la parada del autobús, escucho a gente decir, hace un frío horrible o hoy necesito un café caliente. Son frases muy normales en los días fríos. También en los bares, el camarero muchas veces pregunta, ¿quieres algo caliente? Hoy hace mucho frío fuera. Así puedes empezar a hablar un poco mientras esperas tu café o tu desayuno.
Es curioso que, cuando hace mucho sol, muchas personas hablan de protegerse. Por ejemplo, mi madre siempre dice, ponte crema solar, que el sol está fuerte. Es un consejo muy típico aquí. Y cuando hay viento, sobre todo en primavera, la gente comenta, hoy hay mucho viento, se vuelan las cosas, o en la playa dicen, con este viento, mejor no poner la sombrilla. En las ciudades, cuando hace mucho calor, la gente suele decir, parece un horno, o no se puede andar por la calle. Así todos comparten la experiencia del calor y se entienden mejor. Cuando empieza a llover después de mucho tiempo de sol, muchas personas dicen, la lluvia es buena para las plantas, o por fin llueve, ya era hora. El tiempo siempre es un tema fácil para todos. Incluso en casa, cuando llamo a mi abuela, casi siempre me pregunta, ¿hace frío hoy o ha llovido mucho por tu barrio? Es una forma de empezar la conversación y demostrar interés. Hablar del tiempo ayuda a conectar con la gente. No importa si es un amigo, un vecino o alguien en la tienda, todos vivimos el tiempo y siempre hay algo que decir sobre el sol, la lluvia, el frío o el calor. Además, el tiempo puede cambiar los planes del día. Si hace buen tiempo, la gente sale a pasear o a tomar algo en una terraza. Si llueve, muchos prefieren quedarse en casa o ir al cine. Por eso, siempre hablamos del tiempo. En España, el tiempo es muy diferente según la región. Cuando hablas con personas de distintos lugares, siempre hay historias sobre el clima. Por ejemplo, en el norte suele llover mucho más que en el sur y los días son más frescos. Sí, yo tengo un amigo que vive en Galicia, en el norte. Él siempre me cuenta que allí casi siempre hay nubes y llueve mucho. Dice que a veces pasan varios días sin ver el sol y la gente está acostumbrada a llevar paraguas siempre. En cambio, en el sur, como en Andalucía, el tiempo es mucho más seco y hay más sol. En verano hace muchísimo calor. Por ejemplo, en Sevilla, muchas veces la gente no sale a la calle durante las horas de más calor, sobre todo en julio y agosto. Yo estuve en Sevilla un verano y recuerdo que por la tarde casi no había nadie en la calle. Todos esperan a que baje el sol para salir. Por la noche, las terrazas y los bares se llenan porque el tiempo es más agradable. En la costa mediterránea, como en Valencia o Barcelona, el clima es más suave. Hay muchos días de sol y la temperatura no es tan extrema. A la gente le gusta pasear por la playa o tomar algo al aire libre cuando hace buen tiempo. Tengo familia en Valencia y siempre me dicen que allí el invierno no es tan frío como en el centro de España. En Madrid, por ejemplo, los inviernos pueden ser muy fríos y secos, pero en Valencia la temperatura es más suave y agradable. En el centro de España, como en Madrid, el tiempo cambia mucho. Puede hacer mucho frío en invierno y mucho calor en verano. La gente siempre habla de estos cambios y compara el clima con otras ciudades del país. También hay diferencias en las montañas. Por ejemplo, en los Pirineos o en Sierra Nevada hay nieve en invierno. Muchas personas van allí a esquiar o a ver la nieve y siempre comentan el frío y el paisaje blanco. En las Islas Canarias, el clima es diferente. Allí casi siempre hace buen tiempo, ni mucho calor ni mucho frío. Por eso, muchas personas de la península viajan a Canarias en invierno para disfrutar del sol y del mar. Es curioso que, cuando los españoles viajan entre regiones, siempre hablan del tiempo. Por ejemplo, alguien de Bilbao puede decir, aquí hace mucho más sol que en mi ciudad. Es una forma de empezar a hablar y compartir experiencias. Además, cuando hay fiestas o vacaciones, muchas personas eligen el destino según el clima. Si quieren sol, van al sur o a las islas. Si les gusta la lluvia o el frío, prefieren el norte o las montañas. El tiempo también cambia la ropa que usamos. En el norte, la gente lleva chaquetas y paraguas casi todo el año. En el sur, usan ropa ligera y gafas de sol, así que el clima marca mucho la vida diaria de cada región.
Por eso, en España, hablar del tiempo no es solo una costumbre, también es una forma de conocer cómo vive la gente en cada lugar. El clima es parte de la identidad de cada región y siempre hay algo nuevo que contar sobre el tiempo. Ahora que ya sabemos por qué el tiempo es tan importante en España, creo que es útil conocer algunas frases para hablar del tiempo. Así es más fácil empezar una conversación en cualquier sitio, ¿verdad? Sí, claro. Por ejemplo, una frase muy común es, hace buen día hoy. La puedes usar cuando hay sol y la temperatura es agradable. Si hace mucho sol y calor, puedes decir, hace mucho calor, ¿no? También, cuando hace frío, la gente suele decir, ¿qué frío hace? O hoy hace un día muy frío. Son frases fáciles y naturales. Si ves que va a llover, puedes comentar, parece que va a llover, o hoy el cielo está muy gris. Cuando ya está lloviendo, mucha gente dice, menuda lluvia o no para de llover. Si tienes que salir y llueve, puedes decir, hoy necesito el paraguas o con esta lluvia, mejor quedarse en casa. Si hace viento, una frase muy usada es hace mucho viento hoy o el viento no para. En la playa puedes escuchar con este viento no se puede poner la sombrilla. Son frases que escuchas en muchas partes de España. Cuando el tiempo cambia rápido, puedes decir, el tiempo está loco o ayer hacía sol y hoy llueve. Así muestra sorpresa por los cambios del clima. Es algo que pasa mucho en algunas regiones. Si quieres ser simpático con alguien, puedes preguntar, ¿tienes frío o no pasas calor? Son preguntas sencillas que ayudan a empezar una charla, por ejemplo, en la oficina, en clase o en una cafetería. Otra frase que me gusta mucho es, por fin sale el sol. La gente la dice después de varios días de lluvia o nubes. También puedes decir, hoy el día está precioso cuando ves que hace buen tiempo y el cielo está azul. Cuando hace mucho calor, sobre todo en verano, es normal escuchar, parece un horno o no se puede estar en la calle. Así compartes cómo te sientes y otras personas suelen responder con frases parecidas. En invierno, si hace mucho frío, puedes escuchar, hoy necesito un café caliente o, con este frío, no apetece salir. Son frases muy comunes en la vida diaria, sobre todo por la mañana temprano. Si el tiempo es agradable, también puedes decir, hoy apetece dar un paseo o hace un día perfecto para estar fuera. Así puedes invitar a alguien a salir o simplemente compartir tu opinión sobre el día. Y si no sabes qué decir, hablar del tiempo siempre es una buena opción. Puedes empezar con una frase simple y la otra persona casi siempre va a responder. Así la conversación sigue de manera natural. Por eso, aprender estas frases sobre el tiempo ayuda mucho, no solo para entender a los españoles, sino también para participar en las conversaciones diarias y sentirte más cómodo en cualquier lugar. Muchas gracias por escuchar nuestro podcast sobre el tiempo en España. Esperamos que hayas aprendido algo nuevo y útil para tus conversaciones. Escribe en los comentarios tus palabras o expresiones favoritas del podcast. Dale like, suscríbete y activa la campana para no perderte los próximos episodios. Nos encanta leer tus mensajes y saber qué te gusta del podcast. Si tienes ideas para otros temas, escríbelas también. Gracias por acompañarnos y por aprender español con nosotros. Hasta la próxima. El tiempo. Hoy, el tiempo está muy bien. El tiempo cambia mucho en mi ciudad. El frío. Hoy hace frío y llevo chaqueta. El frío por la mañana es normal en invierno. La lluvia. La lluvia es buena para las plantas. No me gusta salir cuando hay lluvia. Un café caliente. Quiero un café caliente en invierno. Un café caliente me ayuda cuando tengo fríos. El paraguas. Siempre llevo el paraguas si llueve. El paraguas está en la entrada de mi casa.